Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 29 de marzo, miércoles de la quinta semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día miércoles, leemos el libro del profeta Daniel, capítulo 3, versículos 14 al 20, 49 al 50, 91 al 92 y 95. En aquellos días dijo el rey Nabucodonosor: es cierto, Cedrac, Mesac y Abednego, que no quieren servir a mis dioses ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar. Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que, al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pero Cedrac, Mesac y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor: no es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Entonces Nabucodonosor se enfureció y la expresión de su rostro cambió para Cedrac, Mesac y Abednego. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Cedrac, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío, y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros: ¿acaso no estaban atados los 3 hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron: sí, Señor. El rey replicó: ¿por qué entonces estoy viendo 4 hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse y el cuarto parece un ángel? Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó: bendito sea el Dios de Cedrac, Mesac y Abednego, que ha enviado a un ángel para librar a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes que servir y adorar a un Dios extraño. Palabra de Dios. Hoy día recordamos la historia que nos cuenta el libro del profeta Daniel sobre estos 3 hombres que, estando en el exilio, es una época donde el pueblo de Israel ha perdido la tierra prometida y están efectivamente en el dominio de Nabucodonosor. Y entonces este rey ha hecho construir una estatua y quiere que todos adoren, es una estatua suya, y que adoren a sus propios dioses. Y les han dicho que estos 3 a los cuales tenía como cercanos y les tenía algún cierto aprecio, no quieren realizar la adoración. Y entonces los amenaza con claridad. Así que si no quieren adorar la estatua ni servir a mis dioses, pues prepárense para morir, para ser arrojados inmediatamente a un horno encendido. Y dice el rey: ¿y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pero ellos 3, Cedrac, Mesac y Abednego, contestaron: no es necesario responder a tu pregunta. Qué preciosa es esta línea. Qué preciosa es esta línea.
no es necesario responder esta pregunta. ¿Qué significa? Significa que aquel que tiene criterios morales claros no necesita grandes cuestiones en cada momento de su vida. Aquel que en cambio se realiza grandes cuestionamientos, ay, es que no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer en esta situación, no sé qué hacer en esta otra situación, significa que no tengo mis principios claros. Cuando yo tengo mis principios claros, no tengo grandes dudas. No tengo grandes dudas. Sé cómo debo actuar. No es necesario preguntarme, ¿qué haría yo en este caso? Bueno, haría esto y haría esto. ¿Por qué? Porque mis principios me dictaminan que obre siempre según la voluntad de Dios, no en contra de Dios. Prefiero morir antes que actuar en contra de Dios. Prefiero morir antes que negar a mi Señor. Qué importante es esto porque es como vivimos verdaderamente la libertad. Ya lo decíamos esta semana y lo volvemos a repetir porque es impresionante cómo las personas creen que viven obligadas a esto. Es que no tenía otra alternativa, es que no tenía salida. Siempre el Hijo de Dios tiene la alternativa de seguir la voluntad de Dios. Pero para vivir la libertad hay que estar dispuesto a asumir la responsabilidad. Hay que estar dispuesto a asumir las consecuencias. Lo que sucede es que le tenemos miedo a las consecuencias de la libertad. Y por eso queremos vivir aprisionados, como esclavos, y pretender solo en nuestra mente, porque es falso, solo en nuestra mente, es que no tenía alternativa, es que no tenía, ¿qué más podía hacer? Oye, ¿cuántas veces yo escucho esto? Lo escucho tantas y tantas veces. No podía hacer. ¿Y no probaste esto? Ay, no se me ocurrió. Porque no te detuviste, porque no te pusiste delante del Señor, porque tus principios no eran fuertes, no eran recios, porque no tienes una preocupación por vivir una vida moral bien clara, bien estructurada, no delante de los hombres, sino siempre delante de Dios, siempre delante de Él, porque Él es el juez, no los demás. Estos tres, además, no solo reconocen que Dios los va a liberar, sino que además dicen, aunque no nos liberara, esta parte no la hemos leído, al final resucitaremos el último día, sirviéndolo a Él. Es decir, la mentalidad con la que se enfrentan a esto es morir. Morir tenemos que morir. Morir tarde o temprano tendremos que morir. Hermano mío, es tan importante liberarnos del miedo a la muerte. Es tan importante, no porque nos guste la muerte no tiene nada de bello para que nos guste, no porque la deseemos, porque la muerte no es apetecible, no es deseable. Solo aquel que sufre algún trastorno profundo va a desear su muerte. No es por eso que no le tememos a la muerte. No es que no tememos a la muerte porque soy temerario. Yo no temo a nada. No es esa la actitud. Sino que yo sé que la muerte no tiene la última palabra porque ha sido vencida por Cristo. Si yo tengo este convencimiento, si yo tengo esta fe, entonces es lógico que no tema a la muerte. No la busco, no me gusta, no me agrada, no quiero morirme, pero sé que me voy a morir. Y entonces, claro, uno delante de muchas situaciones dice, ¿y qué es lo peor que me puede pasar? Morirme. Y si muero en la gracia de Dios, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Irme al cielo. Bueno, entonces no hay de qué preocuparse. Morirme me voy a morir igual. ¿Cómo me voy a morir? ¿Haciendo la voluntad de Dios o negando a mi Señor? Y claro, la respuesta tiene que ser solo una, haciendo la voluntad de Dios.
Nabucodonosor se da cuenta de que estos tres han sido salvados por un ángel y que no ha permitido que se quemen. Consulta, pero no estaban bien amarrados. Sí, pero ya no están amarrados y ya no son tres, ya son cuatro. Uno tiene una forma de un ángel y reconoce por el valor de estos hombres la gloria de Dios. Bendito sea el Dios de Cedrac, Mesac y Abnegó, porque ha enviado un ángel para librarlos, porque confiaron en él y desobedecieron al rey. ¿Qué nos dice finalmente esta lectura? Lo de siempre. Primero Dios. Primero Dios. No, es que el rey lo ordenó. Primero Dios. El rey, el gobernante, el poderoso, sí, pero no tendrá la última palabra. La última palabra es la de Dios. Y por eso yo en primer lugar obedezco a Dios. Obedezco a Dios. Y este rey glorificó, bendito sea el Dios de estos, porque es el verdadero Dios y no sirvieron a dioses extraños. Qué importante, porque nuestro valor puede convertir las almas de los demás. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Palabra del Señor. Recordemos que ha empezado esta discusión entre el Señor y los judíos, y que nos dice que cuando el Señor les ha dicho que cuando lo levanten de la tierra, que lo levanten en la tierra, relacionado con lo que leíamos ayer en el libro de los Números, donde Moisés hizo esa serpiente por mandato de Dios para que aquel que era mordido en el campamento por serpiente se acercara a esta serpiente de bronce y al verla se sanara. Así como Moisés levantó esa serpiente, cuando levanten al Hijo del Hombre, verán que yo soy. Verán que yo soy significaba que soy Dios. Continuando, a partir de ahí, el Evangelio nos dice que muchos creyeron en Jesús al oír estas palabras. Y ahora el Evangelio continúa desde aquí y nos dice, Jesús les dice, ya no a todos, sino a los que habían creído en Él, a los que dijeron: uy, yo le creo, yo le creo, yo le creo. Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Fíjate qué importante, ¿por qué? Porque hay un primer momento de acercamiento al Señor donde dicen: ay, es el Mesías, sí, yo sí creo en Él, yo sí creo en Él. Y el Señor dice: no, esto no es de un segundito. Esto no es un segundito, no es una palabrita que sale por la boca. Si se mantienen fieles a mi palabra, la fe se vive en la perseverancia. No existe fe verdadera si no se vive en la perseverancia. Si es una fe de momentito, no es verdadera fe.
Es simplemente una creencia que apareció y desapareció. La fe sobrenatural, aquella que nos da el Señor y que nosotros tenemos que saber recibir, saber aumentar, saberla lógicamente administrar. Esa se vive en la perseverancia a lo largo del tiempo. Y en esa perseverancia, en ese discipulado del Señor, ¿qué es lo que nos promete el Señor? Conocer la verdad y que esa verdad nos hará libres. El conocimiento de la verdad y la libertad. La libertad verdadera no existe en la falta de conocimiento. La libertad verdadera no existe en el error. Para decirlo con más claridad, nadie es libre cuando peca. Y lo dice el Señor. ¿Por qué? Porque le dicen, nosotros somos hijos de Abraham, no somos esclavos de nadie. ¿Por qué nos dices que vamos a ser libres? Y el Señor les dice, yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo. El pecado no da la libertad. El pecado surge de esa capacidad de libertad del hombre. Pero cuando el hombre decide pecar, es decir, ir en contra de Dios, no gana su libertad, no aumenta su libertad, sino que todo el contrario, se esclaviza. El pecado no nos da libertad. Yo soy libre de hacer con mi vida lo que quiera. Sí, claro, por supuesto. Pero al elegir mal, al elegir el mal, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vas a ser esclavo, no libre. Y lógicamente esa esclavitud viene en la oscuridad del desconocimiento. ¿Por qué? Por pretender o creer que algo malo es bueno y no lograrlo ver como lo que es. No, esto no era lo bueno, esto era lo malo. Tú elegiste, sí, elegiste. ¿Con mi libertad? Sí, pero al elegir con tu libertad el mal, lo que has hecho no es construir libertad, sino construir esclavitud. Qué tremendo es lo que nos está diciendo el Señor. El conocimiento, la luz, el conocer la voluntad de Dios, el conocer el bien y el mal, conocer lo que el Señor quiere que hagamos, conocer la voluntad de Dios, conocer efectivamente esa moral que el Señor quiere que tengamos. Esa nos hace libres. Pero escoger lo contrario significa volvernos esclavos. Yo les aseguro, por tanto, que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. ¿Quién es el que se queda? El Hijo. ¿Qué nos está diciendo? Si ustedes son perseverantes en la fe, si siguen mis palabras, van a conocer la verdad. Esa verdad los hará libres, no esclavos, y como hombres libres ahora podrán participar de la condición del Hijo. ¿Y cuál es la condición del Hijo? Que se queda en la casa del Padre. Eso es lo que queremos alcanzar nosotros. En Cristo, vivir como hijos de Dios para vivir la eternidad en la casa del Padre. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, sin embargo tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Y entonces este no es el modo en que actuó Abraham. Por tanto, no están actuando como hijos de Abraham. Yo, en cambio, hablo de lo que le he escuchado a mi padre, por tanto estoy actuando como hijo del Padre. Nuestro padre es Abraham. Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero me están tratando de matar. ¿Por qué? Porque les he dicho la verdad que le oí a Dios. Esto no es el actuar de Abraham. Nosotros no somos hijos de prostitución, le responden a Jesús. No tenemos más padre que a Dios. Si Dios fuera su padre, me amarían a mí. Porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Son palabras tremendas, preciosas, donde el Señor continúa repitiendo a lo largo de este capítulo 8, ¿quién es? Es el Hijo.
la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo de Dios hecho hombre, que ha salido del Padre, que es uno con el Padre, que es Dios. Qué importante es esto. ¿Por qué? Porque si estamos caminando a la Semana Santa, a este Domingo de Ramos que vamos a vivir esta semana, y vamos a contemplar la pasión del Señor y vamos a contemplar su entrega amorosa en la cruz, tenemos que entender profundamente quién muere por mí. No es cualquier hombre, es Dios hecho hombre el que muere por mí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.